Bueno, vamos a mirar cómo podemos tener las operaciones con el hook useState y con el hook useEffect con una API de Laravel y un frontend de React. Ya la API ya está hecha. Voy a mostrarles por acá un endpoint. Aquí vamos a guardar un dispositivo que recibe un nombre, un precio y una descripción. Acá se guarda. Acá se traen todos los dispositivos que existan hasta ese momento. Vamos a crear otro por acá. Ahora los consulto todos. Acá están. Y desde luego puedo actualizarlos y también eliminarlos. Pero nos vamos a concentrar en la parte del frontend. Entonces por acá tengo un proyecto desde cero de React, perdón. Lo que vamos a hacer es a crear una serie de componentes. Bueno, vamos a hacerlo en uno porque vamos a empezar con la parte del traernos los datos, aprovechando que ya la API ya nos está devolviendo unos dispositivos. Entonces, para eso, inicialmente voy a venir a explicar el hook useEffect, eh, porque realmente es bastante sencillo, solo que ahí necesitamos entender un concepto. Este hook, el hook useEffect, se utiliza para ejecutar acciones sobre el componente. Normalmente esas acciones se van a ejecutar cuando el componente se renderiza. Es decir, cuando el componente se carga por la pantalla, inmediatamente se va a ejecutar una acción. ¿Cuál va a ser esa acción? Pues la que nosotros definamos en medio del useEffect. La estructura del useEffect es la siguiente. useEffect, esto va a recibir dos argumentos. El primer argumento es una función que normalmente es una función anónima y dentro de esta función vamos a definir la acción que queremos que se ejecute cuando el componente carga por primera vez. Por ejemplo, si lo que queremos es construir un componente que muestre los datos de la API, podríamos definirle como acción, es decir, lo que va a ejecutar esta función anónima cuando se cargue el componente es el llamado a una API. Y esta API va a ser la que se nos va a traer nuestros datos. Este elemento que dice aquí llamado API va a ser una función que vamos a construir que se va a traer los datos, sin lugar a dudas. Y esto va a recibir el useEffect, este sería como el primer argumento, esto que voy a pintar acá como en rojo, este sería el primer argumento. Y en verde voy a pintar el segundo argumento que recibe el nombre de array de dependencias. ¿Qué es el array de dependencias? Resulta que aquí ustedes van a determinar cuántas veces quieren que se ejecute esta acción secundaria. ¿Cuál sería la acción secundaria acá? Indudablemente sería el llamado a esta función que recibe el nombre llamado API. Si nosotros queremos que esta acción, es decir, que solo se aparezca una sola vez, entonces el array de dependencias vendrá vacío, como será el caso en el cual lo vamos a definir nosotros. ¿Por qué? Porque yo solo quiero que este comportamiento o este llamado a la API solo se haga una sola vez. Si yo quisiera que se ejecutara más veces, pues aquí el array de dependencias ya no estaría vacío, sino que aquí le indico cada cuánto quiero yo que se ejecute esa acción secundaria. Por ejemplo, si yo quiero un reloj, quiero mostrar un reloj y quiero que la fecha, la hora, perdón, se vaya actualizando cada segundo, pues indudablemente esa acción secundaria no se va a ejecutar una sola vez, sino que se va a ejecutar cada segundo. Pero en el caso nuestro, yo solo quiero que se cargue una vez porque ¿cuántas veces quiero que se llame a la API cuando se renderice el componente? Una sola vez. Porque no es normal que la tabla donde están saliendo los datos pues esté cargando. Normalmente carga una sola vez. Por eso es que el array de dependencias va a estar vacío. Pues generalmente para los ejercicios que vamos a hacer, el arreglo de dependencias va a estar vacío. Y la acción que se ejecuta por acá en esta función, en el primer argumento del useEffect, va a ser el llamado a una API que se va a traer los datos. Para poder guardar los datos que vamos a utilizar desde el llamado a la API, pues indudablemente necesito guardarlos en algún lado. Por eso es que voy a tener que utilizar también el hook
de useState para poder manipular el estado de esos datos. Vamos entonces a empezar por la construcción del componente. Entonces voy a venir a esta carpeta. Aquí estoy en la carpeta de frontend. Voy a ubicar aquí en la carpeta de source. Y aquí voy a crear un componente al cual voy a llamar datos. Así, datos. Voy a dejarlo así. Y esto va a ser un componente que desde luego voy a tener que llamar desde el componente principal. Entonces por acá lo voy a importar. De hecho voy a quitar ese componente app. Entonces por aquí voy a llamar al componente de datos y aquí voy a utilizarlo. Y ahora como yo ya tengo la aplicación corriendo por aquí, pues indudablemente no sale nada porque ese componente en este momento no tiene absolutamente nada. Aquí me está saliendo un error, es porque el componente de datos pues no se ha creado la función. ¿Cómo hacemos para crear ese componente? Pues simplemente pongo por acá function, perdón, el snippet React Functional Component. Y ahora sí, ya aquí ya no debe estar saliendo este error. Ya tenemos aquí el componente. Ahora, como les digo, para poder trabajar con el useEffect, sí o sí voy a necesitar también el otro hook, que es el useState, que ese sí lo habíamos alcanzado a ver en la clase. Este recuerden que sirve para gestionar el estado de las variables que vamos a manejar dentro de la aplicación. Entonces, dentro del componente datos, pues aquí tenemos que definir varias cosas. Tenemos que definir cuál va a ser la estructura con la que vamos a mostrar los datos acá. Porque yo creo que podemos hacer las dos cosas de una vez aquí. Podemos mostrar los datos y crear el botón para poder eliminar los datos. Aprovechando pues que tenemos el servicio REST en Laravel. Entonces lo que vamos a hacer es a importar primero que todos los hooks. Pues por aquí ponemos una coma. Entonces llamamos a useState y llamamos a useEffect. ¿Listo? Básicamente creo que eso es todo lo que vamos a utilizar por acá. Y ahora sí voy a empezar por definir la estructura que me va a mostrar los datos. Pues si la API me está devolviendo los datos de esta manera, vamos a consultar nuevamente el endpoint. Por acá vemos que es un modelo llamado device, pues en el backend, que me está volviendo los datos desde luego en una estructura de datos unidimensional, como se ve acá. Entonces lo que vamos a hacer es recibir los datos en esta estructura, en este arreglo, y para eso necesito pues utilizar el hook useState. Necesito al menos una variable que me sirva para eso. Pues por acá dentro del componente, recuerden que yo ya les había mencionado en clase que la idea de tener la lógica de los hooks, con la lógica del llamado a las APIs, con la lógica que me va a renderizar la interfaz de usuario, pues no es lo ideal, deberíamos tener eso separado, pero acá por temas de tiempo, pues no alcanzamos a ver eso en nuestro curso. Entonces vamos a crear la variable donde vamos a almacenar los datos. Entonces recuerden que es const y aquí esto va a recibir dos elementos. El primero va a ser la variable, yo la voy a llamar datos y el segundo va a ser la función que le cambia el estado a esa variable, por ende se va a llamar setDatos. Y aquí hago una instancia del hook useState, pero como esto va a ser lo que va a almacenar la cantidad de datos que reciban el frontend desde el backend, miren que esto es una lista, entonces aquí ya no me sirve definirlo así. Acá yo ya necesito definirlo como un arreglo vacío, porque aquí es donde voy a guardar todos los valores, todos los datos que llegan desde el backend. Y bueno, vamos a hacer de una vez la parte de la interfaz de usuario. Realmente es bastante sencilla. ¿Cómo vamos a mostrar los datos? Pues indudablemente si son datos para un CRUD, pues normalmente lo hacemos en una tabla. Entonces vamos a crear por acá una tabla. Y recordemos que las tablas tienen tanto encabezados como un cuerpo. Aquí lo que va a ser dinámico va a ser esta parte del body. Esto es lo que va a ser dinámico. Lo que va a estar estático va a ser lo que vamos a tener aquí en el encabezado de la tabla. Entonces aquí podemos definir una serie de THs. Por aquí vemos que la API nos está... Yo me vuelvo por acá y lo consulto más bien desde aquí. Ya vemos que me está devolviendo un ID, un name,
un price y una description, una descripción. Entonces vamos a colocarle por acá. Por aquí vendría el nombre. Por aquí vendría la descripción. Y por aquí vienen las opciones para el botón de editar y el botón de eliminar. Y ahora sí, ¿qué es lo que va a cambiar entonces? Indudablemente lo que va a cambiar va a ser todo lo que nosotros vamos a tener aquí dentro del cuerpo de la tabla. Y utilizando un poco algunos de los elementos nativos de JavaScript, vamos a generar una función y dentro de esa función vamos a renderizar cada uno de los elementos que van a salir por la pantalla. Pero bueno, ya vamos a volver entonces sobre esta parte. Vamos entonces a definir la lógica para hacer el llamado a la API, porque necesitamos llamar a la API para poder guardar los datos por medio de la función que le cambia el valor a la variable datos. Entonces vamos a crear por acá una función llamada consumir -API. Y esta función va a consumir los datos de esa API. De hecho, aquí lo que podríamos hacer es declarar una variable llamada endpoint y declarar el endpoint de la API porque seguramente lo vamos a necesitar varias veces. Entonces vamos a declarar la variable por acá. Y entonces aquí, pues como siempre lo hemos hecho, utilizando fetch, llamamos a esa variable, al endpoint que habíamos definido. Es probable que nos toque cambiarle algo, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora así. Si vemos la necesidad, le cambiamos algo más adelante. Listo. Como esta función lo que va a hacer es llamar a los datos para almacenarlos acá, pues aquí recuerden que no necesito definir cuál es el tipo de petición. Por definición, es una petición de tipo get. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llamar a las promesas. Recuerden que siempre son dos. No voy a hacer validaciones. Esto va a llamar a una función anónima que va a recibir una respuesta y ese response lo que hago es de ese response lo que hago es obtener los datos que llegan en el formato JSON dentro de la petición. Para eso indico return response.json y le pongo paréntesis. Y cuando ya tenga esto definido, pues ahora sí, aquí dentro de la segunda promesa, recibo los datos y ahora lo que hago es utilizar la función que le cambia el estado a la variable. Entonces digo set datos y por aquí escribo data. Y ahora sí, ya con esto estoy asegurándome de que dentro de la variable datos tengo el array que me está devolviendo la estructura del backend. Ahora lo que nos toca hacer, de hecho por ahí podríamos hacer un console log, pero vamos a dejarlo por ahora así. Lo que vamos a hacer es, ya tenemos la función que llama a la API y se trae los datos. De hecho, aquí pues esto no va a tener ningún funcionamiento porque miren que en ningún lado, bueno, aquí hay un problema porque yo no he terminado de definir bien lo de la tabla, pero esto va a tener una dificultad porque en este momento esta API nos está llamando, esta función que consume la API nos está invocando. Y eso es lo que vamos a hacer por medio del useEffect, que como les digo, es algo que se ejecuta al momento de renderizar el componente. Entonces ya sabemos que esta función se trae los datos. Ahora por aquí abajo, entonces vamos a definir por medio del hook useEffect, vamos a indicar, miren que él por definición me está mostrando dos argumentos. Me está mostrando el argumento que va a ejecutar la acción secundaria y el arreglo de dependencias, que lo vamos a definir desde luego en ese mismo orden. Entonces aquí lo que yo quiero es que cuando se monte el componente por medio de una función anónima, acá lo que yo quiero es generar el llamado a la función consumir API. Y el segundo argumento será el array de dependencias vacío porque como les digo, no vamos a querer que esta API se llame más veces. Recuerden que esto se puede hacer por fuera del useEffect, pero en este caso yo solo quiero que esta función se llame una sola vez porque se va a hacer inmediatamente se monte la estructura del componente. Y a partir de esto nosotros ahora sí ya podríamos tener los datos ya por medio de la función consumir API. Y esa es toda la estructura que vamos a manejar del useEffect. Recibe dos argumentos,
una función anónima que por defecto o por definición lo que va a hacer es que va a llamar, aquí tengo un error, perdón, porque la idea es que esto cierre por aquí y que esto cierre por acá. Exacto, porque esto hace parte de la función. Y ahora sí, ya después lo que queremos hacer es que no se ejecute más de una sola vez. Ya si uno quisiera que eso sea un comportamiento pues en específico, ya lo puede hacer más adelante, pero la idea es que solo se haga una sola vez. Como les digo, normalmente la raíz de dependencias es, para este tipo de ejercicios se define una sola vez como un elemento vacío. Básicamente es esto todo lo que queremos hacer. Ahora, lo que vamos a definir por aquí, e incluso podemos definir, esto no me gusta muy bien cómo se está viendo por acá, definamos esto por aquí. Listo, ahora sí ya tiene la apariencia de que este es el primer argumento y este de aquí va a ser el segundo. Ahora lo que nos interesa es traernos los datos desde la variable datos. Miren que los datos ya están aquí en esta variable, ¿sí? Ya los almacenamos acá. Esto fue lo que hizo esta línea número 13. Ya los datos están ahí. Ahora lo que necesitamos es recorrer el arreglo de datos y mostrar los datos por pantalla. Y esto lo vamos a hacer acá. Pero para poder hacer eso, pues hay varias formas de hacerlo. Yo normalmente lo hago por medio de la función map de JavaScript. Entonces, es una función que se puede utilizar con una estructura de datos, es decir, que nos sirve perfectamente porque nuestros datos están en este momento en un arreglo. Vamos a mirar por acá, map JavaScript, para que ustedes entiendan cómo funciona. Tenemos por acá un ejemplo. A ver si por aquí hay algún ejemplo. Bueno, un ejemplo como más sencillito de entender. A ver por acá. Bueno, no hay un ejemplo como que yo casi siempre utilizo. Map, JavaScript, numbers. A ver si de pronto encuentro ese mismo. Ese es el que siempre voy a utilizar. Miren, ¿cómo funciona el método map? El método map lo que hace es que recibe un arreglo. Miren que aquí lo que está haciendo es recibe un arreglo y va a crear un arreglo nuevo a partir del arreglo anterior. Es decir, analiza cada uno de los valores y va a hacer algo con esos valores. En este caso, aquí en el ejemplo, lo que están haciendo es que están elevando, perdón, están multiplicando cada uno de los valores por 2. Entonces recibe el arreglo numbers y me va a retornar un arreglo nuevo con cada uno de los valores multiplicados por 2, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4 y 3 por 2, 6. Entonces podemos utilizar un poco esta idea del método map para por cada uno de los elementos de nuestro arreglo, es decir, por cada uno de estos elementos, este sería el primero y este sería el segundo, por cada uno de ellos vamos a generar la lógica para poder mostrar los datos en el frontend. Entonces, para poder tener eso, necesito llamar al arreglo, pero como los datos hacen parte de una sentencia JavaScript y estos son etiquetas HTML, me toca utilizar las llaves. Y ahora sí, con este par de llaves ya puedo utilizar la sentencia de JavaScript. Entonces, si miramos la lógica para poder definir el funcionamiento con map, es la estructura de datos .map y dentro se va a ejecutar una función dentro de los paréntesis. Y aquí vamos a definir la lógica que nosotros necesitemos. Entonces acá lo que vamos a hacer es, el arreglo de nosotros se llama datos. Se llama datos. Y a esto le voy a decir con map que me va a ejecutar algo, va a hacer algo, va a utilizar una función para poder definir algo que yo le indique. En este caso, pues va a crear una función anónima. Y esta función anónima va a recibir un argumento. Ese argumento va a ser cada uno de los elementos de la lista, es decir, este objeto y todos los demás que devuelva al backend. Entonces aquí vamos a llamar a esto un device, como un dispositivo. Porque eso es lo que va a devolver en últimas el backend, ¿cierto? Me va a devolver un dispositivo.
Ahora, lo que viene acá es la lógica que yo quiero que ejecute dentro de la función. Recuerden que esto recibe una función. Aquí se está recibiendo una función. Y a partir del llamado a esa función, pues se define una lógica. Aquí lo que están haciendo es multiplicar cada uno de los elementos por 2. Pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es mostrar por la pantalla, aquí en la tabla, en la estructura de la tabla, me interesa mostrar cada uno de esos elementos. Entonces lo que quiero hacer es retornar un HTML. Y para eso debo utilizar la sentencia return. Y ahora miren que por definición me está tirando un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no le estoy retornando nada, él está esperando una expresión ahí. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Pues la estructura de la tabla. Recuerden que la tabla normalmente tiene un TR. Por aquí puedo ir definiendo un table row. Y dentro del table row, ahora sí voy definiendo por aquí los TD. Entonces van a ser 4 TDs porque necesitamos ID, name, price y description. ID, name. Aquí me faltó el precio. Sería aquí precio. Y la descripción. Entonces por aquí, ¿cómo hago para acceder ya a cada uno de los valores ya no del arreglo como tal, sino del objeto? Ya por cada iteración, él se va a parar aquí. ¿Cómo hago para mostrar el name? Pues vengo aquí a cada uno de los datos y aquí ya llamo al iterador, que en este caso va a ser device, y accedo a la clave. Yo sé que la clave de este primero pues va a ser el ID. Entonces por aquí le pongo ID. Y ahora ya puedo hacer lo mismo con los demás. Entonces, por aquí va a estar name, por aquí va a estar price y por aquí va a estar description. Y consultamos por acá. Y miren que ahí se está recargando y ya les voy a decir por qué me está tirando este error acá. Bueno, aquí hay otro error en el HTML. Vamos a meter entonces esto en una fila y metamos todo esto por acá. Listo. Y ya les voy a explicar a qué se refiere este error que está acá. Y ya en este momento ya tenemos los datos de la API. Miren que cada vez que yo recargo, lo que hace el componente es buscar al useEffect, que fue el que definimos acá. Y este useEffect lo que hace es llamar a la API y mostrar los datos por la pantalla. Entonces ahí ya tenemos el funcionamiento del useEffect. ¿Por qué nos está apareciendo este error aquí? Este error se debe a que yo necesito indicar por cada fila, miren que aquí me están diciendo que cada hijo en la lista debe tener una key. Entonces esto se soluciona muy sencillo, simplemente aquí al momento de iterar en cada una de las filas vamos a poner una llave. Entonces le decimos aquí key y acá ¿cuál va a ser la llave que podemos utilizar? Pues simplemente podemos decir device.id. Esto sirve porque resulta que aquí ya no está saliendo el error. Esto se utiliza porque resulta que React lo que hace es, en caso tal de que necesite refrescar datos de la tabla, puede ser que no necesite refrescarlos todos, sino que va y borra el ID desde el frontend nada más y no tendrá que refrescar toda la tabla. Pero nosotros para eso pues vamos a hacer otra cosa diferente. Entonces, en este momento ya tengo la carga de los datos y ya hasta ahí llega la parte del useEffect. ¿Qué nos falta por acá? En opciones, pues nos falta colocar los dos botones. Vamos a colocar por acá TD. Y aquí vamos a definir un botón de tipo botón, que vamos a colocarle eliminar. Aquí le pueden colocar una clase de bootstrap. A este botón vamos a asociarle un onClick. Y ese onClick va a ser el llamado a una función llamada eliminar dato. Pero desde luego, como necesito saber cuál es el dato, pues me toca llamar aquí al device.id. Listo. Y aquí esto me va a tirar un error porque esta función pues no existe. Entonces me va a decir, yo no sé qué es la función eliminar dato, no está definida, entonces la vamos a crear por acá. Ya me olvido un poco del useEffect, por ahora no lo vamos a utilizar más. Y por aquí pongo la función eliminar dato, que
que va a recibir un ID y esto va a hacer prácticamente lo mismo que ya sabemos hacer, pues va a llamar a una API. Entonces como aquí necesito indicar el endpoint, por aquí me toca a este endpoint concatenarle el valor del ID. Entonces, a esta variable necesito concatenarle el valor del ID. Hay que mirar que haya quedado bien concatenado porque probablemente aquí, bueno, aquí sí tenía el slash. Bueno, entonces después de esto viene por acá el método y vamos a hacer una petición de tipo delete. Vamos a borrar ese registro, cerramos fetch por acá y ahora lo que sigue pues el manejo de las promesas. Pues lo mismo, function response. Y aquí ya lo que queremos es extraer el JSON que nos devuelve el backend, que creo que lo puse para que no devolviera nada, no recuerdo, ahorita miramos qué es lo que está haciendo. Entonces aquí es return response.json y luego la siguiente promesa, pues ya lo que nosotros queramos hacer, puede ser mostrar una alerta de ira, por aquí podemos o mostrar un log. De pronto un alert no es la mejor alternativa porque tenemos que indicar bien cada cuánto queremos que eso se ejecute. Pero vamos a darlo por ahora así. Aquí seguramente hay un error. A ver, un segundo porque esto ya no me está cargando. Ah, claro, ya sé qué pasó. Se borraron los dos, ya les voy a explicar por qué no puedo generar esta función hacia aquí. Me toca hacer algo un poco diferente. Me toca crear una función anónima para que esa función no se invoque de inmediato. Entonces lo que voy a hacer es, voy a quitar esto de aquí y voy a crear una función anónima y esa función anónima va a llamar a la función que acabamos de crear. Pues por aquí es function y a esta función incluso pues, podemos mandar algo, pues en este caso no lo veo necesario porque todo va a venir acá. ¿Listo? Entonces aquí ahora es necesario esa función anónima para que no se ejecute cada vez que el dispositivo se está sobrecargando. Ahora sí, ya necesito crear otro elemento. Por acá, recargo, vengo, lo elimino. Aquí hay un problema, algo me quedó mal por acá en la función de JavaScript. Aquí en eliminar dato. A ver, recibimos el response. A ver, este cierra aquí. Me faltó cerrar la función, no. Este cierra aquí. Este cierra acá. Este está cerrando acá. Bueno, ya vamos a mirar a ver qué es lo que pasa aquí porque no veo un response en la línea 23. No sé, ya vamos a mirar qué es lo que está quedando mal ahí. Ahí lo volvió a borrar. Me toca crear otro. Listo, hay algo ahí como que no está funcionando bien, pero ya vamos a mirar qué es lo que pasa aquí con el response. Bueno, entonces quedamos pendientes del editar. Vamos a ver, perdón, del eliminar. Vamos a ver qué es lo que le está faltando ahí al momento de borrar el registro. Bueno, de hecho aquí lo que podemos hacer es después de que se borran los datos, para poder que, vamos a quitar esto de aquí. Después de que se van borrando los datos, lo que podemos hacer es volver a llamar a la función, volver a llamar a la función consumir API. ¿Listo? Para que él vuelva y los cargue. Aquí me toca volver a crear uno. Yo creo que vamos a hacer de una vez la parte del crear para no tener que estar yendo hasta el Thunder Client. Listo, tengo un error aquí, ya vamos a mirar qué es lo que pasa. Listo, pero ahí los está borrando. Entonces,
cuando solucionemos ese error, seguramente ya va a borrar sin problema. Bueno, entonces, hasta aquí ya lo que tenemos es que está trayendo los datos. Nos falta algo aquí, realmente no sé a qué se deba este error. A ver, vamos a preguntarle a la IA a ver si tengo algo mal escrito por acá. Yo no veo cuál es el problema. Vamos a mirar a ver qué es lo que nos dice. Y ya nos queda pendiente simplemente el crear, que ese sí lo alcanzábamos a ver en clase la semana anterior. Ya lo que nos toca hacer es volver a recordar el uso del use effect. Vamos a ver, del use state, perdón. A ver, ¿qué dice? Pues aquí como que no hay ningún error. Vamos a mandarle entonces el error a ver qué es lo que dice. Porque aquí me dice que está bien. Yo también veo el código bien. Ah, tiene que ver con lo que está respondiendo el backend, claro. El backend no está devolviendo nada. Claro, entonces yo estaba intentando hacer algo ahí con eso. No, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer ahí es devolver algo desde el backend y ya. Bueno, entonces el código estaba bien desde el frontend. Bueno, entonces lo que sigue es crear la estructura del useState para poder guardar los datos. Ya se están borrando, ya los estamos trayendo. Aquí ya lo que nos toca hacer es definir la estructura para poder capturar los datos. Pues esto lo podemos hacer, a ver, ¿dónde nos quedará mejor? Debajo de la tabla o por encima. Vamos a hacerlo por encima. Entonces por aquí dentro del table, perdón, encima del table vamos a crear otro contenedor y aquí vamos a utilizar la lógica. Bueno, primero vamos a definir las variables. Entonces vamos a necesitar name y aquí sería setName. Esto va a ser una cadena de texto y aquí va a ser price y por aquí va a ser description y aquí va a ser set price y por acá description. Listo. Y necesitamos desde luego un botón, porque cuando se haga clic se llama la función button type enviar datos. Esto quiero que haga el llamado a una función que vamos a definir por acá. Vamos a definirle por acá button, perdón, un clic. Y aquí vamos a ponerle guardar datos. Y creamos la función function guardar datos. Y vamos a hacer un alert, a ver si lo está reconociendo. Ahí está. Entonces, bueno, ya puedo cerrar esto. Ahora sí, entonces lo que vamos a definir por acá es lo mismo para enviar los datos, pero antes tenemos que crear la estructura de los inputs. Entonces van a ser, tenemos name, inputs, dos puntos text. Este va a ser para el name. Voy a ponerle aquí un placeholder, ingrese el nombre. Vamos a definir otro para el precio. Y este va a ser de tipo number. Y este de aquí va a ser también, este hecho debería ser más bien un text area. Pero bueno, voy a dejar esto así. Y aquí le voy a poner ingrese en la descripción. Listo, ahí ya está. Voy a ponerle por aquí, esto no deberíamos hacerlo con un salto de línea, pero como no tengo Bootstrap aquí, entonces vamos a dejarlo así. Listo. Pues ahora sí, ya tenemos los inputs, ya tenemos acá las variables. Ahora lo que nos toca hacer es asignarle a cada uno de los inputs, me toca asignarle el onChain
para que cada vez que se llame, pues se pueda guardar el valor como lo habíamos visto en clase. Entonces esto va a llamar a una función anónima que va a recibir un evento y aquí con este evento pues busco el valor del target y se lo asocio a la variable. Entonces, bueno, antes de eso ya teníamos las variables. Sí, ya estaban aquí. Name, price y description. Y ahora esto me toca hacer lo mismo para cada uno de los inputs. Por acá y por acá. Listo. Ahora lo que sigue es definir pues la lógica del envío de los datos por acá. Entonces nos toca, en lugar de hacer esto, mandar los datos a la API. Entonces por aquí yo tengo fe, ya teníamos el endpoint. Listo, pero esta vez vamos a hacer una petición de tipo post. Entonces por aquí si ya me toca definir algunos elementos adicionales. Entonces empezando por el método que va a ser de tipo post. Por aquí cierro el paréntesis y aquí vienen las promesas. Aquí viene la primera y por acá viene la segunda. Recuerden que siempre esa primera promesa va a ser lo mismo. Function recibe un response y con ese response obtengo el JSON que viene en la petición. Y bueno, aquí si ya lo que uno quiera hacer, tengo que mirar qué devuelve esto para. Aquí creo que sí devuelve un elemento. Sería function data. Y aquí sí podemos hacer un alert. Una vez miremos a ver qué es lo que devuelve. Devuelve el objeto. Entonces voy a colocar por aquí alert de data y quiero que me muestre, por ejemplo, el nombre. Entonces, .name. Listo. Incluso lo que podemos hacer es volver a llamar a la API para que vuelva y muestre los datos ya creados. Bueno, por aquí me hace falta, ya tengo el método. Me toca definir los headers. Y en los encabezados vamos a poner, ustedes ya saben que esa línea siempre se me olvida. Entonces, esperen, yo la busco por acá. Así, content type. Esto. A ver, ¿dónde está? Y es content type application JSON. Esto de acá. Así. Listo. Y si definimos un headers, pues también vamos a definir un body. Y dentro del body, aquí ya tenemos que hacer el mapeo de los datos. A ver si por aquí también está ese código. Body application JSON con stringify. Entonces aquí vamos a crear ya el objeto que vamos a enviarle al backend. Entonces por acá tenemos que definir exactamente esta línea. Pero entonces nosotros no tenemos un objeto ya creado, nos toca mapearlo acá. Entonces el backend está esperando una clave que es name, price y description. Y coincide con las variables que tenemos aquí. Entonces aquí sería name, price, aquí sería price y por aquí sería description y description. Y estos van a ser los datos que vamos a enviarles desde aquí. Aquí tengo un problema. Creo que será con 2 puntos. Stringify. A ver si tenemos un ejemplo.
Esperen, vuelvo a la IA porque no sé qué error tengo acá. Para mí está bien así. A ver. Entonces si hay algo que está mal. Ah, me faltan los paréntesis, ¿verdad? Listo. Entonces todo esto tiene que ser un objeto. Entonces, las llaves, perdón. Entonces todo esto tiene que estar acá. Listo. Listo. Ahora sí, ya estamos listos para poder capturar los datos desde acá y enviárselos al backend. Entonces vamos a ponerle acá nombre, producto 1, precio 1, 2, 3, 4 y la descripción, descripción. Listo. Y consultamos por aquí. A ver, no le llegó nada. ¿Por qué? Regálame un segundo, yo miro. Aquí están mapeadas las claves. Ah, claro, esto yo lo estaba haciendo ahorita y me entretuve y no lo terminé. Aquí yo no le estoy asignando ningún valor a estas variables. ¿Por qué? Porque se dispara el evento, pero no estamos haciendo nada. Entonces acá lo que me toca es llamar al onChain para poderle mandar los datos. Entonces aquí lo que puedo hacer es decir, por medio de la variable, por ejemplo, set datos, perdón, set name. Aquí este va a ser el del name. Entonces aquí le digo set name y esto va a recibir el evento, que es este argumento que está acá, punto target.value. Y ahora sí ya le estoy mandando el valor a la variable. Claro, y no le estaba llegando absolutamente nada. Y bueno, esta línea sería lo mismo por acá. Ya no con set name, sino con set price y también con set description. Entonces, estas dos líneas vienen al on-chain de cada uno de los inputs. Por aquí vendría acá y por aquí lo tenemos acá. Listo. Y ahora sí, vamos a mirar. Ahí ya me devolvió. Y ahora me toca recargar. Bueno, pues evidentemente la idea no es recargar la tabla, sino que cada vez que eso se haga, por acá, cada vez que muestre esto, le podemos hacer el llamado a consumir API. A ver, guardamos otro. Ya mostramos esto, ya vamos a la API y ahí está apareciendo el nuevo valor. Ahora por acá lo borramos. Bueno, ahí me toca hacer algo que es volver a llamar a la API. Listo, vamos a definirlo por aquí. En eliminar, podemos mostrar un alert. Por acá, alert se ha eliminado. Ah, pero bueno, no estamos devolviendo nada desde el backend para validarlo. Bueno, podemos cambiar algo en la estructura del backend se, para que devuelva algo, muestre ese algo y se pueda, porque como esto no devuelve nada cuando se está eliminando, vamos a colocarle por acá a ver qué productos tenemos. Tenemos el 9. Entonces borramos el 9 y miren que esto no está devolviendo nada. Entonces ya lo que podemos hacer es devolver un mensaje y hacer algo con él. Pero bueno, voy a dejarlo así porque este video ya me está quedando muy largo. Con esto ya tenemos entonces lo que se va a definir desde la parte de React en el último examen. Use state y use effect. Espero que haya sido suficiente con este recurso. Si tienen más dudas me pueden preguntar por el correo electrónico. Por favor,
recuerden estudiar mucho. Con un ejercicio como estos creo que va a ser suficiente. ¿Qué queda pendiente? Hacer el editar. Y en este canal tengo otro video donde muestro cómo se hace la parte del editar. Para eso necesitamos un paquete. Ahí les estoy explicando todo eso. Incluso creo que explico otros elementos adicionales. Entonces lo pueden revisar en el canal. Muchas gracias a todos y quedo pendiente.